Definitivamente las experiencias, los casos que nos cuentan siempre aquí en Tribuna de las unidades de salud familiar, de la atención primaria de la salud, y no solamente lo que nos cuentan Gloria, sino que también a veces esas experiencias que tenemos la oportunidad de acompañar en redes sociales son impresionantes. Sí, y sobre todo estas que son historias reales. A veces en la estadística dicen, ¿no? Cuánto se llegó, pero no llega. Pero cuando es así, lo importante de las unidades de salud familiar que finalmente están al lado de esas personas. Imagínate, si el doctor nos dice que Filemón era reacio a que lo atiendan, recibe la atención en su casa. Si eso no hubiese ocurrido, ¿cuál hubiese sido el final de él, no? Claro, también ahí está el tema, y solemos hablar con el doctor Cristalio y los otros médicos, la relación paciente-médico, ¿verdad? No es fácil, porque hay una resistencia a veces, o a veces una desconfianza, o saber para qué viene, o sea, qué quieren de mí, por más pobre, por más abandonado que sea, a lo mejor creo que me están queriendo sacar algo, ¿verdad? O sea, hay una especie de instinto natural de protección, doctor. Totalmente, sobre todo en la población masculina hemos notado que es mucho más difícil la llegada, por lo menos en los primeros momentos, ¿verdad? Pero sí, un dato alentador es que eso va cambiando poco a poco, estamos cambiando ese paradigma, esa cultura paraguaya del varón, sobre todo de ser reacio a consultar, y eso es positivo, ¿verdad? ¿Por qué eso, doctor? Porque tenemos miedo que nos descubran las cositas que podemos tener ahí en malo. No, en serio, eso es. Yo, por ahí. Mira, yo... Sí, mira, sí me dice ¿es así o no? Sí. Alma, Es así. ¿cuál es el problema? Realmente que... Una carachita que tenemos por ahí, no sé, ¿verdad? Me imagino que es así. No, son creencias más o menos que la mujer nomás es la que tiene que ir al hospital para controlarse, para planificarse, para vacunarse y... El hombre no. Así. El hombre ya, El hombre tiene ya protección no. natural. Además es difícil encontrarle muchas veces al hombre en su casa Sí. porque están trabajando. Para vacunarle es dificilísimo. Ah, sí. Es Pero eso es muy porque difícil. tienen miedo a la vacuna, Sí. ¿verdad? Tienen más miedo de la vacuna. Algunos. Algunos vos te vas pasando y están en su chakra, están trabajando ahí y ellos mismos te piden. Antitetánica. Te piden, y más lo que tenemos a mano, la vacuna antitetánica. Y más, algunos se niegan la vacuna, ¿verdad? Pero otros más te piden. Pero es difícil de encontrarles a los hombres en sus hogares, porque más en nuestra comunidad son los hombres los que están trabajando, más son ellos. Estamos hablando de la comunidad de Sayas principalmente. Sayas. Estamos hablando de una comunidad rural. Rural, ¿verdad? Sí. Entonces, acá otra vez está el tema de la importancia del trabajo que hacen. En una comunidad rural, no estamos hablando ni de población urbana, aparece entonces don Filemón, doctor. ¿Y qué pasa con don Filemón? Bueno, ¿Cuál es el tratamiento que le hacen y cómo está ahora? Después de ese primer encuentro, entonces nos reunimos con nuestro equipo y planificamos qué vamos a hacer con él. La meta primera era controlar su hipertensión. Hacerle estudio, eso no podíamos porque él todavía era muy reacio a eso. Entonces nosotros le visitábamos por lo menos una vez al mes. Si yo no iba, se iba una de las chicas a controlarle, hasta que después de un tiempo tratamos de contactar con su familia. Contactamos con una hija para tratar de ver qué hacemos con don Filemón. Cosa que había también ese rechazo de su hija. Ella está muy herida, digamos, con él porque él les abandonó. Entonces hablamos mucho con ella, le contamos la situación de él, hasta que logramos que le traiga junto a ella a vivir. Pero don Filemón se escapaba. Con todo lo que era ciego, eso terrible de don Filemón. Se escapaba. Entonces ella también tenía ese conflicto otra vez de que le aceptó, pero otra vez había ese rechazo. En una de esas, creo que yo salí de vacaciones, parece, ¿no? El doctor estuvo de reunión en la 9ª región, entonces ahí don Filemón le llevó una vecina, o sea que la que más estaba cerca de él. Le llevó y él tenía miasis en el ojo, en donde tenía... Usando. Sí, el orificio, donde tenía orificio. Entonces se fue con la vecina le llevó muy preocupada, ¿verdad? Porque eran ellos los que estaban más pendientes de don Filemón.
Estábamos la licenciada y yo, entonces le llamamos al doctor y entonces el doctor nos dijo ya que él no está y no va a estar esos días y justo era viernes ya. Entonces para que se le lleven al Hospital Nacional, porque tenía mucho, ya casi prácticamente estaba agarrando todo el ojo. Una de las impresiones cuando yo le revisé el ojo fue impresionante. Esos gusanos estaban ahí moviéndose adentro del ojo y lo primero que yo pensé es, Dios mío, ¿verdad? O sea, ¿cómo un ser humano puede llegar hasta ese punto, ¿verdad? De que esté tan abandonado hasta ese punto en su casa, ¿verdad? Siendo que tiene familia, tiene hijos y que le puedan tener tan abandonado hasta ese punto, ¿verdad? Hasta llegar a ese punto. Entonces yo le dije a la vecina, tiene que llevarla al Hospital Nacional y me dice, pero licenciada, su hija no quiere. Yo le llamé inclusive por teléfono a la hija y me dice ella, mo pico ya arajate yo ve más pico y coge seis en el hospital, me dice, ¿verdad? Entonces le dije, Luisa se llamaba la vecina, se fue con su camioneta y le dije, Luisa, ya la ita giraroga, le dije, y nos fuimos, llegamos, ¿verdad? Hablé yo con su hija y le expliqué la situación. Tu papá está agusanado su ojo, le dije. Tienen que llevarle urgente a donde sea, le digo. Y bueno, así reaciamente, ¿verdad? Se quedó con él y bueno, ahora Jatan me dice, ¿verdad? Y le llevó al hospital, ¿verdad? Después ya se quedó internado él unos días y después de eso volvió a la casa ya restablecido y ya le seguimos otra vez su tratamiento. Volvió a la casa en donde él está solo. Está solo. En donde él, inclusive del pozo sacaba agua, todo él solo. Pero también hay que ver el lado, por ejemplo, él desde siempre estuvo viviendo solo, entonces también ver el lado de que él tampoco quería irse de esa casa. O sea, él como sea quería estar en su casa nomás. Ya estaba. Entonces por esa razón también, esa fue una de las razones que regresó ahí en esa casa. Pero eso tampoco quita, ¿verdad?, que se le dé un poco de atención. O sea, acá lo que llama es que ambos lados, digamos, algo de culpa tenían. Entonces, siguiendo un poquito la historia, después yo regresé y al poco tiempo, él, como le dije, tenía un tumor y él se tocaba mucho el tumor y también se hizo herida y otra vez tuvo otra miasis. Gusanos otra vez. Ahí se le llevó otra vez, no se le atendió y la hija ya le trajo a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces había que hacerle lo que se llama un toilet, una limpieza de esa herida, de ese tumor infectado. Y yo tengo cierta experiencia porque yo trabajé mucho con el doctor José Quiroz, otorrino, cirujano de cabeza y cuello. Trabajé muchos años con él, yo era su ayudante. Entonces dije, bueno, vamos a hacerle acá en la unidad y le operamos ahí en la unidad. Le hicimos su toilet, le sacamos todos los gusanos, toda la infección que tenía, le cerramos la herida y estuvo mucho tiempo así bien. Después de eso, hablamos ya con la hija otra vez más, tratando de que se comprendan ellos, tratar de que ese odio, ese rencor que tenía se deje de lado. Entonces le dijimos, bueno, si va a querer que se quede contigo, el pasado fue pasado y ahora traten de compartir, coman juntos, hablen y todas esas rencillas que tenían traten de olvidarse. ¿Cómo está el paciente ahora? ¿Cómo está don Filemón ahora? Actualmente, bueno, logramos eso relativamente. Entonces ahí fue donde la gente del Departamento de Investigación vino viendo casos que se puedan llevar al Congreso. Nosotros presentamos varios casos, ahí les llamó este caso mucho la atención y fue lo que presentamos en España. Casi la misma historia, un poquito más detallada por las cuestiones técnicas. Pero nos fuimos a España con mucha honra y mucho orgullo, logramos lo que logramos.
Y lo que quería ver es que ese trabajo no terminó ahí. A mi regreso, le fuimos a ver otra vez a don Filemón, cosa que me retó mucho a él porque yo me fui 10 días y ya estaba diciendo que soy un responsable porque no le voy a visitar. Pero lamentablemente le volvimos a encontrar con gusanos otra vez. Pero esta vez ya no esos gusanos así enormes, sino recién yo, al verle la herida, me llamó la atención, me puse a ver en detalle y vi que tenía pequeños gusanos. Entonces, inmediatamente le dije, bueno, mañana le llevas al puesto y le vamos a hacer otra vez su limpieza, cosa que no, la señora no puede tiene problemas económicos, le es difícil transportarle porque una persona así con esos límites no puede ir así nomás, tiene que buscar un transporte. Entonces, bueno, le dije, vamos a venir acá. Entonces, todos los días con una de las chicas yo me voy, nos vamos en la moto y llevamos nuestra caja quirúrgica, nuestros guantes, todo, y ahí le hacemos su curación. También, por coincidencia, el 22 de noviembre era mi cumpleaños y también cumpleaños de don Filemón. Nosotros nos fuimos temprano justamente para hacerle su curación, para poder hacer un asado por mi cumpleaños. Con él. No, con él no, sino habíamos Planeado. O sea, ella me habían preparado una sorpresa que yo sabía también. Y íbamos a hacer un asado, teníamos unas costillitas de chancho, todo. Y cuando nos fuimos a hacer la curación, la hija nos habló, nos dijo que él estaba muy contento de que habíamos vuelto, que habíamos venido, que ella pensaba que íbamos por su cumpleaños, pero íbamos por su curación. Y nos dijo que nos estaban preparando una tallarinada para celebrar su cumpleaños, cosa que a él nadie nunca celebró su cumpleaños con él. Fue su primer cumpleaños. Su cumpleaños, entonces la torta que se compró para mí, le llevamos a donde don Filemón. Comimos su tallarín porque asado no le gusta a él. Le cantamos cumpleaños feliz, soplamos la vela. Y hay una foto en la que la hija nos mancha con la torta y después yo vi la foto, ¿no? Y ver el rostro de don Filemón. Eso ya nadie cambia. El rostro de felicidad quizás que nunca tuvo, ¿verdad? Porque desde que nosotros tuvimos, nunca con su hija se llevaba bien. Cada vez que más, o sea, en 2 ocasiones cuando yo me fui con Teresa, don Filemón nos contaba, ¿verdad? Y su hija le retaba. Le empezaba a retar, le decía de cosas. Entonces nosotros también le hablábamos a la hija de don Filemón y él se reía y decía que era mentira, pero en el día de su cumpleaños, cuando le cantamos cumpleaños, cuando apagamos con él la vela, o sea, los dos, el doctor y don Filemón se sentaban enfrente de la torta, ellos como que los dos apagaban la torta, esa cara de felicidad que tenía don Filemón nadie cambia. Ese rostro de felicidad es lo que nos llenó a todos también después de estar viendo ya las fotos, después de llegar otra vez a la unidad, después de almorzar a la 1, ¿verdad? Nos fuimos otra vez y empezamos a reírnos y todo eso ya nadie cambia. Y bueno, es el caso, ¿verdad? Son los casos, los múltiples casos que van encontrando y que en este caso agradecemos el tiempo a ustedes por compartir con nosotros. Esperemos que don Filemón se recupere con todos los Filemones que estén por ahí abandonados. Le encuentran a ustedes principalmente, ¿verdad? Porque no todos tienen la suerte de encontrar, de tener un médico, de tener gente que se ocupe, que haga en este caso no de médicos, sino que de trabajadores sociales, Gloria, sí, que es después, el rol que ellos cumplieron. Sí, totalmente. Y sobre todo después también de haber unido familias y uno último, ¿no? De que él está buscando a sus otros hijos, para dejar como una... Sí, justamente dentro de nuestro trabajo esas eran las metas, que él se controle, que se le haga sus estudios, porque ya le hicimos una tomografía donde se confirmó que él tiene un tumor de origen tiroideo. Esa unión de la familia, que aparte de la unión familiar, también la unión con nosotros, porque nosotros ya somos parte de su familia. Y el de ahora que nosotros nos enteramos, porque como le dije, es muy difícil su historia, que él tiene 2 hijos, aparte uno de 40 y otro de 47 años, si no me equivoco, que si por ahí ven este programa, Filemón Báez,
si le reconocen, si saben, o sea, si son los hijos de don, que se comuniquen con él. Vamos a buscarle. Muchísimas gracias, doctor César Cristaldo. Se nos fue el Muchas tiempo, gracias. ¿eh? No fue el Sí, tiempo. sí. Queremos seguir hablando de este caso. Vamos a seguir con el caso de don Filemón, así es que gracias a ustedes por no guardarse este caso y por compartir con nosotros. Vamos a una brevísima pausa. En instante ya estamos con más Tribuna.